Informativo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Informativo de NTN 24. Soy Nicolai Abril. Nuevo motín en un centro penitenciario cerca a Tegucigalpa, en Honduras. Dos bandas rivales protagonizaron una violenta pelea en la cárcel de El Porvenir, dejando 18 reos muertos. Las autoridades tomaron el control del recinto y adelantan una investigación. Buscan establecer si se trata de un hecho aislado o si por el contrario está relacionado con el motín del pasado viernes en otra cárcel del país. Otra noche de caos en Honduras. Un enfrentamiento en el penal de máxima seguridad El Porvenir y ubicado a 60 kilómetros de Tegucigalpa se registró en la tarde de este domingo. Con armas de fuego y cortopunzantes, grupos de reos se enfrentaron por varias horas. El saldo, 18 víctimas mortales y 2 heridos. Varias horas después, la policía logró retomar el control del lugar y pudo trasladar a los heridos a centros hospitalarios y los fallecidos a la morgue. Allí las familias buscaban información. Y esas cárceles son de máxima seguridad. ¿Por qué sucede esto? No tiene por qué suceder. Como que lo hicieran para meterle miedo a la gente, o no sé. Meterle miedo al pueblo. A mí me duele, mi hermano, tuvo 10 años preso. Estuvo 10 años en máxima seguridad y solo lo movieron de ahí 2 meses porque lo mataran. Y si está en un centro penal con etiqueta de máxima seguridad también, ¿por qué tendrían que haberlo matado? Los hechos del Porvenir ocurrieron 2 días después de otro motín en la cárcel de máxima seguridad de Puerto Tela, que también dejó 18 presos muertos. Los enfrentamientos en los penales ocurren pocos días después de que el presidente Juan Orlando Hernández entregara a las Fuerzas Armadas y a la policía el control de los 27 centros penitenciarios del país, hecho por el que las autoridades investigan si ambos motines están relacionados. Afirmar que todo este accionar obedece a un proceso de planificación también de lo que corresponde al crimen organizado para llevar a cabo todas estas actividades ilícitas, crear caos para evitar que se lleve a cabo ese proceso de planificación para lograr el control total a través de la comisión interventora en el marco de Fusina de todos los centros penales. Este es el tercer hecho de violencia que se registra en una cárcel en menos de una semana. El embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio, renunció por motivos de salud, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El canciller Marcelo Ebrard señaló que el diplomático, que había sido acusado de robar un libro en una librería el pasado 26 de octubre en Buenos Aires, se encuentra bajo tratamiento neurológico. México anunció que su embajador en Argentina, Ricardo Valero, abandonó su cargo. La repercusión de la noticia surge pues el funcionario se encontraba desde hace 2 meses envuelto en una controversia, luego de que en octubre fuera acusado de robarse un libro en una librería en Buenos Aires. El escándalo que se desató tras la divulgación del video en el que se observa a Valero tomar una biografía de Giacomo Casanova en la librería El Ateneo Gran Splendid, una de las más emblemáticas de la capital argentina, y esconderla dentro de un periódico para llevársela sin pagar, generó fuertes críticas a la administración de Andrés Manuel López Obrador, en especial por su política anticorrupción. Sin embargo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard explicó este lunes, luego de confirmar la renuncia, cuál fue la causa del error de juicio del embajador. Ricardo Valero es una gran persona, está sujeto a tratamiento neurológico y le deseo pronta recuperación. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la actitud impulsiva de Valero no obedece a un problema de falta de ética, sino que está asociada a un síndrome frontal, que el embajador ha vuelto a padecer 7 años después de que se le extirpara un tumor cerebral. En Venezuela, el diputado opositor al régimen de Nicolás Maduro, Gilbert Caro, y el periodista Víctor Ugas fueron presentados ante los tribunales en Caracas. En entrevista con el programa La Mañana de NTN 24, la abogada del diputado Teresli Malave denunció que no le permitieron el ingreso a tribunales, violándoles así el derecho a la defensa. La jurista indicó que incluso desconocen en qué lugar se encuentran los opositores aprehendidos y cuál es su estado. Afirmó que teme por la integridad física de ambos. Con anterioridad, el partido Voluntad Popular denunció que fueron salvajemente golpeados y que la intención era sembrarles armas y o explosivos. El viernes nosotros nos enteramos porque así lo quiere la gente o algún amigo o alguien que llama y dice el diputado está aquí, salimos volando hacia el tribunal y no pudimos pasar de la calle. O sea, no nos permite ni siquiera subir las escaleras hacia el Palacio de Justicia.
tenemos que permanecer en la calle. El alguacil dijo que ya le había notificado a la juez 49 de control que la defensa privada estaba ya en el Palacio de Justicia y sin embargo no nos permitieron subir. Al diputado Gilbert Caro realmente le han violado su inmunidad parlamentaria, no solamente esta vez, sino muchísimas veces. Es un desprecio por la inmunidad parlamentaria, es un desprecio por lo que representa él como diputado, es un desprecio por él. Hay otros diputados a quienes yo lo asumo como una alerta. Están el diputado Jorge Millán, Germán Alemán, Carlos Lozano y Luis Estefanelli. La abogada Gilbert Caro también habló del accionar del régimen luego de que un opositor es aprendido. Denunció los malos tratos y vejámenes a los que, según ella, son sometidos. Dicen que los torturaron, nosotros no tenemos acceso a ello. Eso nos hace pensar que pudiera haber pasado. Porque ¿qué pasa en las experiencias anteriores? Cuando son torturados, esperan que se pase un poco las secuelas de la tortura, como morado y este tipo de cosas, y bueno, es que permiten a los familiares verlo. Hay algo que ellos llaman cuarentena, lo someten a un aislamiento de 40 días, 45, eso depende del ánimo del funcionario o de la policía que lo tengan. Seguimos en Venezuela, donde los niños viven la peor parte de la crisis humanitaria. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 1 millón de niños sufren de desnutrición. De acuerdo con la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la ayuda humanitaria llega de forma irregular y sin planificación alguna. Aseguran que en muchos casos ha sido politizada por el régimen de Nicolás Maduro. En Caracas, Luis Laya con el reporte. Luis, adelante, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Venezuela, los principales afectados por la gravísima crisis del sector salud son los niños. La Sociedad de Puericultura y Pediatría indican que hoy están en gravísimo riesgo de desnutrición. Su vida está en peligro. Señalan que la ayuda humanitaria no ha llegado a todos los lugares, no ha llegado a tiempo y tampoco a donde ha debido llegar. En muchos de los casos se ha politizado. Diariamente nuestra Sociedad de Pediatría emite reportes de niños que siguen llegando en condiciones de desnutrición severa. Esta misma mañana recibimos 3 niños que venían, 2 de Yaracuy y 1 de Lara, que nos envían las fotos de niños con desnutrición severa por hambre. En Venezuela eso no lo veíamos hace 10 años, esa situación de deterioro en niñitos con marasmo, con kwashiorkor, con enfermedades tipo pelagra que no se veía en el país y que inclusive tuvimos que reeducar a nuestros médicos y a nuestros residentes en el tratamiento de esas enfermedades que no veíamos anteriormente. No hay un solo hospital que cubra los requerimientos proteicos y, como ustedes saben, a nivel comunitario la situación es peor. Denuncian además que la crisis en los centros de salud se agrava día a día. Cada vez están en peores condiciones, no tienen con qué atender a los pacientes. De las personas que llegan a una emergencia, menos del 40% tienen probabilidades de ser atendidos, pues hay escasez de medicamentos e insumos e incluso de alimentación. Donde tenemos, de acuerdo al último reporte del Ministerio Popular de la Salud, que la mortalidad infantil aumentó en un 30% en relación al año 2015 al 16, que eso es el último reporte oficial. La mortalidad materna aumentó en un 60%, donde los hospitales venezolanos, de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales que llevamos hace 4 años, reportan un déficit de camas hospitalarias de un 50% aproximadamente. Las unidades de terapia intensiva están prácticamente cerradas, un 60% en todos los hospitales de Venezuela. Si hablamos los equipos de rayos X, tienen un 65% de equipos de rayos X inoperativos. En cuanto a tomografía y resonadores magnéticos, están en un 95% sin funcionar en los pocos lugares donde los hay en Venezuela. Cuando vamos a la parte de nutrición, damos cuenta de que los niños en Venezuela hospitalizados no tienen dieta, sino que comen eventualmente, dicho por las mismas madres del Hospital de Niños J.M. Los Ríos. Desde la Sociedad de Puericultura y Pediatría señalan que en repetidas oportunidades han hecho propuestas y señalamientos también al Ministerio de Salud para solventar la crisis. Sin embargo, no han sido escuchados. Señalan, hay falta de intención para resolver los problemas. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, y la diseñadora de modas Carolina Herrera, a través de un video difundido en redes sociales, invitó a firmar la petición para que Venezuela, representada por el régimen madurista, sea expulsada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La pieza forma parte de la campaña que impulsa la organización UN Watch, que inició en octubre y la preside Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Hasta ahora han firmado más de 89.000 personas. La meta es conseguir 150.000 firmas. Hoy en día estamos en manos de un régimen que viola todos los derechos humanos. A pesar de esta realidad, las Naciones Unidas
han elegido este régimen para formar parte del Consejo de Derechos Humanos, el mismo que las Naciones Unidas está investigando. UN Watch ha iniciado esta campaña para expulsar a Maduro de ese consejo. Para lograrlo, necesitamos el apoyo de todos los que quieran la libertad de nuestra querida Venezuela. Firma por ti o por tu familia. Hazle este regalo a nuestro país. Gracias. Avanza en Arabia Saudita el juicio contra los responsables de la muerte del periodista Jamal Khashoggi. La justicia condenó a muerte a 5 personas involucradas en el brutal asesinato del reportero perpetrado en el consulado de Estambul en octubre de 2018. Otras 3 personas recibieron condenas de cárcel por participar en el crimen. La noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. 447 días han pasado desde el día cuando fue brutalmente asesinado el columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Sucedió en el interior del consulado de Arabia Saudita en Estambul. Hoy, la Fiscalía Pública de la Nación Árabe entregó el resultado de su propio proceso judicial, en el que 31 personas fueron investigadas y de ellas 11 fueron llevadas ante los tribunales, en un proceso judicial que, por una parte, transcurrió en secreto y constantemente fue criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes en distintas fases consideraron que este juicio no era imparcial e independiente. Sin embargo, en los siguientes términos, el portavoz de la Fiscalía Pública de Arabia Saudita anunció el resultado clave de este proceso. La Corte Criminal de Riyadh ha entregado las siguientes sentencias preliminares para 11 de los acusados. A. Pena de muerte para 5 de ellos en retribución. Ellos son los directamente implicados en la muerte de la víctima. Que su alma descanse en paz. B. Penas de prisión que suman un total de 24 años para 3 de los acusados por encubrir el crimen. Ese portavoz que ustedes acaban de escuchar precisó adicionalmente que el proceso también exoneró a otras 3 personas porque no había evidencia suficiente en su contra. Entre ellos, algunos nombres que han aparecido en grabaciones de cuerpos de inteligencia de la comunidad internacional, como el caso de la CIA de los Estados Unidos, y también en filtraciones hechas por la prensa turca. En particular, Saud Al-Qahtani ha sido uno de los 3 que ha sido declarado exonerado, razón por la cual se cuestiona adicionalmente el resultado de este proceso judicial. Al-Qahtani es un cercano asesor a Mohammed bin Salman, quien es el heredero de la corona saudí. Es por estas circunstancias que entidades como la Organización de Naciones Unidas, al momento solo a través de su relatora especial para ejecuciones extrajudiciales, Agnes Kalamar, ha salido a rechazar la decisión a la que llegaron los propios tribunales de la nación árabe. Muy temprano, a primera hora de hoy, esa reportera especial para ejecuciones extrajudiciales aseguró que esa decisión ha dejado a los autores intelectuales todavía libres y además dijo que se trata todo esto de una antítesis a la justicia, un pronunciamiento que llegó a través de sus redes sociales. Sin embargo, días antes habíamos tenido la siguiente declaración de Agnes Kalamard, en donde hacía el siguiente llamado a la comunidad internacional sobre la posible impunidad en el caso de Jamal Khashoggi. Si fallamos en que Arabia Saudita asuma su responsabilidad, incluso si fallamos en intentar que haya un castigo por el asesinato de Khashoggi, la comunidad internacional está enviando este mensaje. Los estados con poder suficiente pueden salirse con la suya cuando asesinen un periodista. En adición a voces como la de la relatora especial para ejecuciones extrajudiciales, también en las últimas horas se han dado pronunciamientos de entidades defensoras de los reporteros a nivel global. Es el caso de Reporteros Sin Fronteras, que desde Francia también elevó cuestionamientos a ese proceso adelantado por la justicia de Arabia Saudita. Adicionalmente, Human Rights Watch, aquí desde los Estados Unidos, también ha considerado que el método empleado por la justicia saudí realmente no garantiza la transparencia y abre profundos cuestionamientos sobre la posibilidad de que aquellos que realmente sean los autores intelectuales de ese brutal homicidio permanezcan libres. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Alejandro Rincón, desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Vamos a una primera pausa en el informativo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al juicio que enfrenta a su homólogo estadounidense Donald Trump. En su conferencia de prensa matutina dijo que observa con respeto el impeachment. También resaltó que el mandatario de la Unión Americana ha tratado bien a México. AMLO resaltó la buena amistad y la excelente cooperación entre ambos gobiernos. López Obrador dijo que a su país le ha ido bien en las relaciones diplomáticas tanto con los presidentes demócratas como con los republicanos. El ejército mexicano reservó la información sobre el fallido operativo de captura contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 17 de octubre. El ejército aseguró que los partes informativos se reservarán por 5 años ante la insistencia de los medios de comunicación por conocer lo ocurrido en el estado de Sinaloa. Según las Fuerzas Armadas, buscan evitar que otros grupos de la delincuencia organizada emulen lo sucedido en Culiacán, donde Ovidio Guzmán fue detenido y posteriormente liberado en medio de intensos tiroteos. Aseguran que la reserva de la información también ayudará a evitar que los uniformados sean atacados como ocurrió hace 2 meses. Las nevadas en México han cobrado la vida de 6 personas. Los decesos fueron reportados en los estados más afectados por las bajas temperaturas: Chihuahua, Sonora y Durango. Todas las muertes ocurrieron por intoxicación con monóxido de carbono e hipotermia. 3 de las víctimas fatales eran mayores de 65 años. Las autoridades recomiendan tomar las precauciones necesarias para enfrentar la ola invernal que se extenderá hasta la próxima semana. En Chicago, las autoridades capturaron en la noche de este domingo a Marciano White, y quien es sospechoso de ser el responsable de un tiroteo en una casa que dejó 13 heridos. El hombre de 37 años es señalado de uso ilegal de armas y tiene antecedentes de haber participado anteriormente en otros delitos graves. Los hechos ocurrieron en el vecindario de Englewood y 4 de los heridos están en estado de gravedad. En Chile, el presidente Sebastián Piñera promulgará hoy la reforma que habilita el plebiscito constitucional. El mandatario convocó a líderes de los partidos políticos que firmaron el acuerdo por una nueva constitución para que asistan a la firma en el Palacio de la Moneda. La reforma da vía libre para que la ciudadanía sea consultada en abril de 2020 sobre si quiere cambios a la carta política y el proceso que se debe llevar a cabo para lograrlo. La medida es una de las exigencias que hicieron los ciudadanos en 2 meses de protestas antigubernamentales. En Ecuador, uno de los volcanes más activos del país hizo erupción. Se trata del Reventador, que expulsó ríos de lava. El cráter se encuentra a 90 kilómetros de Quito. Su última gran actividad fue en 2002. En esa ocasión, grandes cantidades de ceniza llegaron hasta la capital ecuatoriana. Niños y adolescentes venezolanos son proclives a la depresión luego de emigrar a Estados Unidos huyendo del hambre en su país. Así lo revela un estudio de la Universidad de Boston. Este es un informe de nuestra cadena aliada en Estados Unidos, La Voz de América. Los venezolanos en Estados Unidos son objeto de investigaciones clínico-sociales. A través de un estudio de la Universidad de Boston, se entrevistaron a 399 menores de edad entre 10 y 17 años provenientes de Venezuela y ya instalados en territorio estadounidense. El análisis, realizado con organizaciones a favor de los derechos humanos de esa comunidad, estableció que los entrevistados padecieron hambre en Venezuela de manera frecuente, lo que los hace proclives a un cuadro depresivo. Te das cuenta en el estudio cómo el hambre está conectada con la depresión. Haber pasado hambre en Venezuela, llegas aquí y aunque aquí tienen comida y ya no tienen el problema de la alimentación, arrastran la depresión como consecuencia de haberla tenido en el pasado. Patricia Andrade es directora del programa Raíces, que asiste a venezolanos que llegan sin recursos a Estados Unidos. Esta organización trabajó en el informe Secuelas del hambre en niños venezolanos antes de emigrar a Estados Unidos, el cual ha demostrado además que la incorporación a la sociedad estadounidense refleja una percepción negativa del entorno escolar y discriminación a los encuestados. Además, tú le sumas el proceso de adaptación en una inmigración, en un país donde tú no dominas el idioma, no tienes estabilidad, empiezas un proceso migratorio que no conoces. Todo eso quizás los padres no se dan cuenta de cómo afecta a sus hijos menores.
En Colombia hoy se cumple un mes de la muerte de Dylan Cruz, el joven que fue impactado por un proyectil disparado por integrante de la policía antidisturbios durante las manifestaciones antigubernamentales en Bogotá. Por medio de las redes sociales, la familia de Dylan invitó a los colombianos al homenaje que le rendirán este lunes en la tarde al joven. Aseguran que será un evento religioso y cultural. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Navidad sin tregua. Francia vive hoy su día 19 de manifestaciones contra la reforma pensional que quiere implementar el gobierno de Emmanuel Macron. Pese a que faltan pocas horas para la Nochebuena, los ciudadanos siguen apoyando las movilizaciones que exigen no aumentar a 64 años la edad de jubilación. Las protestas han ocasionado retrasos en el transporte público, el cierre de varias vías férreas, así como la parálisis de 8 líneas del metro en París, la capital. Comerciantes y el sector turístico ya reportan pérdidas millonarias. Venecia afronta nuevas inundaciones cuando aún la ciudad intenta recuperarse de la inédita marea alta de noviembre pasado. El nivel del agua alcanzó durante esta mañana 1,44 metros, aunque se preveía niveles de hasta 1,5 metros. La ciudad de Los Canales, en el norte de Italia, pasará la Navidad bajo las aguas. Ya lo veían ustedes, Papá Noel caminó por la inundada plaza de San Marcos en Venecia. El icónico personaje navideño reemplazó sus botas por unas de goma para protegerse del alto nivel de las aguas tras la peor inundación en la villa italiana en más de 50 años. Los turistas y residentes también han adecuado su vestuario para recorrer las calles anegadas. La emergencia ha afectado la industria turística. El príncipe Carlos de Inglaterra se refirió sobre la salud de su padre. El príncipe Felipe permanece en la clínica desde el pasado viernes por precaución y, según el heredero del trono, está siendo muy bien atendido. Carlos de Inglaterra se encontraba en el norte del país visitando a los afectados por las inundaciones que han golpeado la región. Nueva jornada de manifestaciones en Irak. Miles de ciudadanos volvieron a salir a las calles para exigir el nombramiento de un nuevo primer ministro tras la dimisión de Abdel Mahdi hace 3 semanas. El Parlamento se reunirá hoy después de que a la medianoche se agotara el plazo legal para nombrar a un nuevo primer ministro. Los diputados están convocados para una sesión en la que se prevé aprobar el borrador de la nueva ley electoral, mientras el presidente iraquí Barham Saleh espera que los grupos parlamentarios le presenten un candidato. Altos niveles de contaminación en India. La nación lidera las muertes vinculadas con la polución en el mundo, seguida de China y Nigeria, según un informe publicado por la organización Global Alliance on Health and Pollution, que encontró que la contaminación es la principal causa ambiental de muerte prematura en el planeta, representando el 15% de todos los decesos, equivalente a unos 8,3 millones de personas. El consumo de vino adulterado dejó 8 muertos en Filipinas. 300 personas más permanecen hospitalizadas por intoxicación. La bebida fue elaborada de manera artesanal. El brebaje fue repartido en fiestas del fin de semana al suroriente de Manila, la capital. Las autoridades prohibieron la comercialización del licor. Escatasia deberá volver a las urnas el próximo 5 de enero para elegir al nuevo presidente del país. El ex primer ministro socialdemócrata Zoran Milanovic ganó en la primera vuelta de las elecciones, pero no alcanzó la mayoría de los votos para quedarse en el cargo, por lo que deberá enfrentarse en una segunda vuelta a la actual presidenta Kolina Grabar-Kitarović. Con el 99% de los votos escrutados, el ex primer ministro obtuvo el 29,5% de los sufragios, mientras que la mandataria logró el 26,6%. De un paro cardíaco murió el general Ahmed Gaid Salah, hombre clave del régimen en Argelia tras la renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika en abril. El militar, que falleció a los 72 años, fue jefe del Estado Mayor argelino y objetivo de las protestas antigubernamentales de este año. Incluso hasta el pasado 12 de diciembre, su poder influenció jornadas electorales. Un candidato afín a sus ideas venció en las primeras elecciones post-régimen en medio del boicot de manifestaciones en todo el país.
Boeing despide a su presidente ejecutivo Dennis Muilenburg. La compañía aeronáutica apartó a Muilenburg del cargo por la actual crisis económica que atraviesa la empresa. La junta directiva consideró necesario un cambio de liderazgo y restaurar la confianza en la firma para mejorar las relaciones con los clientes y reguladores. En un comunicado, Boeing informó que David Calhoun, actual presidente de la compañía, será quien reemplace a Muilenburg. Tendrá como principal objetivo superar las crisis tras los 2 accidentes mortales de su avión más vendido, el 737 MAX, en los que fallecieron más de 340 personas en Etiopía y en Indonesia. Momento de las noticias de ciencia, salud y tecnología en el informativo de NTN 24. Saludamos a María Fernanda Fuentes, quien tiene toda la información. María Fernanda, muy buenas tardes. Nicolai, muy buenas tardes, un gusto acompañarte hoy. Bienvenidos todos a Ciencia, Salud y Tecnología. Les cuento que la llegada del Wi-Fi a los lugares públicos marcó un antes y un después en el día a día de los usuarios interconectados, porque permite aprovechar el servicio de Internet, ya sea solicitando una contraseña o directamente mediante una red. Sin embargo, el proceso puede traer consigo diferentes riesgos de seguridad. Por esta razón, el FBI y expertos en seguridad informática hacen algunas recomendaciones para evitar hackeos en esta temporada navideña. En diciembre es tradicional viajar y reunirse con amigos y familiares durante Navidad y fin de año. Por esta razón, el FBI, la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, recomendó a los viajeros utilizar sus datos móviles en lugar de conectarse a redes Wi-Fi públicas. La principal recomendación en estos casos, en donde la gente busca ahorrar justamente el consumo de datos conectándose a redes Wi-Fi públicas, por ejemplo en un aeropuerto, es hacerlo, pero conectarse a aquellas redes que tengan por lo menos alguna contraseña, algún usuario, ¿sí? Para cerciorarnos que están de alguna manera controladas. Según los especialistas en seguridad informática, este tipo de conexiones inalámbricas son aprovechadas por hackers para robar información sensible y difundir malware. Cada vez que nos conectamos a una red Wi-Fi pública, por ejemplo en un aeropuerto, en un restaurante, nos enfrentamos a algunas amenazas. La primera tiene que ver con sufrir un ataque llamado Man in the Middle, es decir, hombre en el medio, en donde el atacante lo que hace es publicar una Wi-Fi con un nombre atractivo, por ejemplo, le coloca el nombre Internet gratis, no le coloca contraseña, el usuario se conecta y efectivamente sale a navegar, pero el tema es que el atacante se ubica en el medio entre el usuario e Internet y va escuchando toda la información sensible que el usuario va colocando, por ejemplo, la información de sus bancos, de las tarjetas de crédito. El Buró Federal de Investigaciones también recomienda utilizar tecnologías para navegar de forma segura, como es el caso de la VPN o Virtual Private Network. Son servicios que uno puede obtenerlos a través de la descarga de por ejemplo, de una aplicación en el celular, y tienen varios beneficios. Tal vez los 2 más importantes son, por un lado, la seguridad que nos da, porque la VPN hace que todo lo que salga de mi celular, de mi equipo, salga de manera cifrada. Y por otro lado, esa IP podría ser de cualquier otro país. Entonces, de esta manera estaríamos no mostrando quiénes somos y también incluso diciendo que estamos en otro lugar del mundo. Los expertos y el FBI también aseguran que en caso de recibir visitas es también importante una red Wi-Fi exclusiva para invitados. ¿Quién no se acuerda de ellos? Los eternos Rose y Jack. Bueno, y la Navidad llegó por adelantado y en forma de elefante a Tailandia. Cientos de niños recibieron los detalles antes de Nochebuena. Estos gigantes que ustedes están viendo en pantalla desfilaron con traje de Papá Noel. Todos ellos alegraron la jornada de los más pequeños, los que más disfrutan con la magia de esta época. Fue una emotiva jornada en la que además se pidieron deseos, como es tradición en esta nación del sudeste asiático.
Ay, la Navidad. Bueno, finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Continúe informado siguiéndonos por Twitter en @NTN24 y recuerde, todas las noticias están en nuestro portal web www.ntn24.com. Una feliz